Vámonos, amigos, a la defensa de la presidenta de la República, el doctor Joseph Campos, en relación al caso protestas. No busca ninguna manera impunidad ni impedir ninguna investigación. Lo que buscamos es que se establezca una investigación conforme a la Constitución. Eso para efecto de dejarlo bien en claro, porque responde de varias maneras lo que dice la apelada. La primera dice que el Ministerio Público puede hacer lo que hace sobre la base de una autonomía e independencia que en primer lugar nadie la cuestiona, porque todos ustedes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tienen autonomía e independencia. El tema está en que esa autonomía e independencia se desarrolla sus competencias conforme a la Constitución. Y esa es la discusión constitucional que venimos a proponerle, ¿no? De tal manera que ese es el esquema central, porque sobre la base de eso, el juez ha desarrollado una minimalista resolución que ciertamente adolece de los defectos que en el desarrollo más bien general de nuestro amparo, porque simplemente prescindió de audiencia y declaró infundada la demanda, nosotros venimos a proponer el por qué debe ser declarada fundada la demanda. Lo primero que tendríamos que discutir, ciertamente, y creo que de manera de tema central, es comprender el fundamento constitucional del poder en general, pero en particular el Ejecutivo. Y esto es importante porque va a ser el marco de la afectación que nosotros invocamos esencialmente en la forma como investiga el Ministerio Público, que ciertamente se ha convertido en una mera mesa de partes, ¿no?, de las denuncias que periodísticamente se sustentan, pero en particular en este caso, de una situación que no ha comprendido el por qué la investigación es inoportuna y tiene una imposibilidad jurídica conforme lo vamos a desarrollar en su momento. Lo primero, para ser presidente, el poder que tiene, el poder se constituye de un acto político, ¿no? El acto electoral. Y el derecho participa para limitar al poder, como lo hacen con ustedes, como lo hace con el Ministerio Público, como lo hace con cualquier entidad estatal. La Constitución es el derecho de los límites. Y ustedes tienen una tarea, como bien lo señala Ferrajoli, más complicada todavía, que debía tenerla también el Ministerio Público, que no es andar en función a disensos o consensos con opiniones públicas que siempre, más aún eso lo dice el filósofo Han en Infocracia, siempre están eventualmente condicionadas. Y tanto es así que nosotros esperamos de ustedes, jueces que superan su condición de juez ordinario, sino de juez constitucional, que, como dice Ferrajoli, tienen que desarrollar la interpretación constitucional como una forma de legitimación democrática del poder que tiene. El presidente de la República es presidente por un acto electoral y la Constitución le pone los límites, pero también le establece un trato diferenciado. Y ese trato diferenciado se expresó históricamente en el artículo 117. Y ese 117, que utiliza un verbo acusar, en modelos procesales penales anteriores, evidentemente buscaba y coberturaba una actuación que hace 2 semanas la Corte Suprema Americana le ha dado a los presidentes americanos para efectos de una presunción, ¿no?, que protege la función presidencial cuando acto de función, como es este caso, por ejemplo. Y es que cuando gobierna un presidente de la República, no lo hace solo jurídicamente, como infelizmente he escuchado uno que otro opinólogo. Lo hace con la legitimación democrática del poder que obtuvo en las urnas en el marco de las competencias que jurídicamente le establece la Constitución. Y es por esa razón que el presidente de la República se le da una protección diferenciada a cualquier otro representante político. Y se establece, se privilegia, ¿no?, se privilegia la función de gobernar, que es el argumento de la Corte Suprema Americana. La Corte Suprema ha señalado, y estamos presentándolo recientemente por vía la traducción, para que pueda actuar con valentía como presidente y tomar medidas sin que el temor de un procedimiento posterior anule su juicio. O también dice que el problema de las investigaciones y la forma como se desarrollan, ¿no?, genera una posible responsabilidad penal y el peculiar oprobio público que acompaña a los procesos penales y que deterioran la imagen presidencial. El presidente gobierna con política y con derecho. Y es por esa razón
que estas investigaciones, que son una interpretación que históricamente nunca existió, pero que hemos compartido y por eso nos hemos sometido a la investigación penal, tiene necesariamente que interpretarse conforme al propósito y el espíritu de la Constitución. Nosotros no estamos, dado el modelo acusatorio penal, en la idea de evitar una investigación, sino que hay que hacerla bien, motivándola bien. Y para eso, señor presidente, señor magistrado, tenemos que comprender incluso, por fuera del fundamento del poder, que políticamente se constituye y jurídicamente se limita, como a todos ustedes, como a todo el poder estatal, también se construye una idea que hay que comprender para encontrar un sentido a la inconstitucionalidad de esta investigación. El presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales porque es presidente. Y para ser presidente solo requirió votos. No necesitó ser previamente un militar o un policía. Ni entró al poder y lo enviaron a una escuela militar y policial. Él desarrolla decisiones políticas. Y para esa decisión habría que también hacer la evaluación de lo que se controló en esos meses frente a una violencia inusitada y con propósitos que no lo define Joseph Campos ni la defensa. Lo ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe que hemos conocido todos. ¿Cuáles eran los propósitos de estas manifestaciones políticas? Eran que el señor Castillo regrese al poder, que se cierre el Congreso, la Asamblea Constituyente y que renuncie a la presidenta, por cierto. Todos estos objetivos no pueden ser parte de un objetivo validante de la violencia. Puede ser una protesta, pero la protesta tiene una calificación jurídica, señores magistrados, constitucionales. La protesta, lo ha dicho en la sentencia. Muy bien, señor abogado, su tiempo ha vencido, incluso se le ha dado tiempo. Bien, volvemos ahora a la audiencia en el caso Cócteles de Keiko Fujimori. Habla José Domingo Pérez. Financiero, bancario, con la finalidad que se aleje el origen que tenía este activo, con lo cual se podía presumir la ilicitud del mismo. Y en el factor Yoshiyama les había presentado de que hay distintos factores que aquí intervienen. Uno de ellos era el famoso pitufeo, es decir, la organización criminal solicita que se capten falsos aportantes entre marzo y julio del año 2011. Es decir, luego Jorge Yoshiyama Sasaki le solicita a Giancarlo Bertini Vivanco que busque toda una relación de falsos aportantes y les he presentado solamente en esas fechas y por esta modalidad 15 falsos aportantes que se han identificado y que van a venir a este juzgamiento. Toda esa suma de falsos aportantes hace que luego Yoshiyama Sasaki le entregue a Daniel Mellado la cantidad de 479.073.64 para que esto se inserte en el sistema bancario, es decir, a las cuentas del partido político a través de 91 depósitos y $59.000 también a Celso Dextre para que en 2 depósitos lo inserte en el sistema bancario a las cuentas del partido. También dentro de lo que viene a ser el factor Yoshiyama tenemos la utilización de cuentas de tercero. Y acá ya les había identificado el caso de Oscar Moritani Kutsuma y el caso de Juan Carlos Luna Fisancho. En el primero de ellos, Jorge Yoshiyama entrega estas cantidades para que luego él de su cuenta o ambos de sus cuentas puedan hacer esta transferencia a las cuentas del partido político, todo aquello que ya lo he especificado con fechas y cantidades. La siguiente modalidad que se utilizó en el caso del factor Yoshiyama está la del cambista, es decir, la utilización del acusado Hugo Tasaico Mendoza, que se dedicaba al cambio de dólares. A él entrega $144.500, él maneja ese dinero y luego de que maneja ese dinero procede a insertarlos a través de diversos depósitos en las cuentas del partido Fuerza 2011. Otra de las modalidades para convertir el dinero ha sido los pagos a publicidad. Ahí también le estamos imputando la autoridad mediata por aparato organizado de poder. ¿Por qué? Porque acá también él coordina, él también dispone que sean los demás miembros de la cúpula que puedan insertar ese dinero a través del pago de la publicidad electoral para el partido. Y les había identificado a la persona
de José Klimper Ackerman, la cual recibe la disposición para que éste pueda hacer el pago de la publicidad. Muy bien, dejamos este tema y pasamos ahora nuevamente al doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Imposible realización. Por esta razón, señor presidente, nosotros hemos puesto en consideración del juez constitucional. Se está improvisando un juez de investigación preparatoria. Muy bien, señor abogado. Ahora sería el turno del abogado del Ministerio Público. ¿Quiere agregar algo? Sí, Le señor concedemos presidente. un minuto. Muy brevemente solicitamos que se tome en cuenta el criterio asumido por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria en el incidente de tutela de derechos presentada por el presidente de la República o el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, contra la investigación preliminar seguida en su contra por la Fiscalía de la Nación en el expediente 11-2022, que también llegó a nivel de la segunda instancia, que también obtuvo el pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. A través de este criterio, ustedes podrán apreciar que lo que está realizando la Fiscalía de la Nación y la acusación constitucional que se presentó, o la denuncia constitucional que se presentó en su momento, está claramente justificada sobre cuestiones objetivas. Eliminamos cualquier cuestión subjetiva, cualquier vista política sobre la misma. El Ministerio Público procede de acuerdo a los hechos producidos y en ese sentido se ha procedido y por lo tanto solicitamos que se confirme la sentencia en materia de vista que declaró infundada la demanda de amparo en todos sus extremos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, el doctor Eduardo Romero Roca quiere hacerles una pregunta. Buenos días, señores abogados. Para el abogado de la parte demandante, estamos en un proceso de amparo y como tal tiene que acreditarse una vulneración concreta. Muy bien, amigos, luego de, vamos a, por supuesto, a continuar con la audiencia también que tiene que ver con la apelación por parte de la defensa de la presidenta Dina Boluarte.